Buenas tardes. Bueno, son poquito, ¿sí? No, cerrar aquí, no. Esperemos entonces un poquito que lleguen más. Así empezamos. A ver. ¿Va? Bueno, sí, se van juntando. Esperemos entonces un ratito. Así, ¿no? Otro. Bueno. A ver si un ratito vemos una cosa. Mm. Usted ha iniciado la mordaza fija, y así es como funciona el freno de disco de pinza. Bueno. Pruebe usted mismo el freno accionando el pedal de freno. Después de soltarlo, la tensión de las gomas estanqueizantes Bueno, estaba viendo, a ver si vemos algún video, alguna cosa que tendría por acá cargado en la máquina, para bueno, la mejor comprensión del tema, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora son los acoplamientos. ¿Mm? Bien. Vamos abajo, así se ve mejor. Bueno, lo que vamos a ver hoy, espero que veamos todo, si bien es cierto, ahí está puesto como dos partes, pero yo calculo que lo vamos a poder llegar a ver todo en una sola parte, en un solo día, mejor dicho, hoy. Lo que sería acoplamientos permanentes y temporarios. Fíjense cómo dice ahí, cómo es lo que está cargado en la plataforma.
¿cuáles son las funciones que tiene? Son principalmente unir árboles o transmitir el movimiento. O unir partes que están en diferentes rotaciones, unas con respecto a la otra, y bueno. De ahí dicen otra de las funciones, como justamente permitir la velocidad del órgano respiratorio, o regular, perdón, la velocidad del órgano giratorio. Entonces hay dos tipos de acoplamiento que son los que se distinguen ahí, se ven las dos figuras. En un lado, en la parte izquierda de la figura, tendríamos un acoplamiento temporario. Y en la parte derecha, que es una brida, algo ya vimos cuando hicimos algo de tornillo de esto, que sería un acoplamiento permanente. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que los fijos o permanentes hay que parar todo el movimiento como para poder desacoplar. Y en los temporarios no. Se acoplan o desacoplan a voluntad y sin detener el movimiento. En cuanto a los acoplamientos permanentes, es muy poquito de lo que tenemos en teoría, porque en realidad, a ver, es esa parte. En realidad, los acoplamientos permanentes, generalmente uno lo que hace es sacarlos de catálogo, en cuanto a qué potencias van a transmitir directamente el catálogo, hasta nos da las dimensiones y qué situaciones queremos. Si queremos, por ejemplo, acoplar dos partes que tengan diferentes, dos ejes que tengan diferentes direcciones o que sean variables esa dirección. Entre ellos se tienen los rígidos, que no permiten ninguna desalineación, y no permiten ninguna elasticidad. Y luego, como dice ahí, están los flexibles, que ya permiten tener alguna elasticidad, algún tipo de movimiento, desalineamiento entre ejes, y nos permiten también, como dice ahí, aliviar los choques, una transferencia de potencia por medio del resorte. Y abajo hay una aclaración acerca de que lo que le estaba diciendo en cuanto que para el cálculo y el diseño se toman las relaciones conocidas de dimensiones, y digamos esas relaciones entre las dimensiones están establecidas ya en los catálogos, los mismos libros y demás, que nosotros cuando vamos a hacer ahora la práctica, que está prácticamente hecho, es verificar esas dimensiones que ya nos dan en cuanto a esa geometría y situaciones constructivas. En un catálogo uno entra y dice, bueno, ¿qué revoluciones quiero y qué potencia quiero transmitir? Lo que sí lleva más importancia en cuanto a la situación en que también uno puede sacarlo del catálogo, lo que serían los acoplamientos temporarios, pero suceden ciertas situaciones en las que uno tiene que considerar en cuanto a cómo son los esfuerzos, el desgaste y demás. Son piezas muy susceptibles al desgaste y a las malas disposiciones en cuanto a las situaciones geométricas que tienen o el montaje en sí. En cambio, los permanentes como que las situaciones en que se dan simplemente o el recambio que se pueda llegar a dar es porque tienen algún desgaste y ya superaron su vida útil. Pero en el caso de los temporarios, bueno, existen varias situaciones en que no superan esa vida útil y directamente se rompen, entonces sí le vamos a considerar un poquito más. Temporarios. ¿Cuáles son? Los frenos y los embragues. Como dice ahí, permiten acoplar o desacoplar elementos de revolución realizando esta acción a voluntad sin detener el movimiento. Freno. Tienen dos tipos de freno, que es lo que vamos a desarrollar un poco. ¿Y cuál es el freno? Es aquel que está destinado a regular, disminuir o detener el movimiento de un órgano en rotación. Siempre tiene que haber un órgano que está en rotación y el otro que está fijo, o no está, inmóvil. Siempre una velocidad relativa entre ellos.
al igual que el embrague, que también hay uno fijo y uno móvil, y que el embrague está destinado a transmitir el movimiento de rotación de un órgano. En el caso del freno es regular, disminuir o detener el movimiento. Y en el caso del embrague es transmitir el movimiento de rotación. Hay diferentes tipos de frenos de embrague. Son hidráulicos, que de diferentes maneras, utilizando aceites y demás, pero son utilizados, y lo que vamos a ver son los convencionales. Ese tipo de acoplamientos temporales convencionales se basan siempre en el rozamiento de la superficie acoplada. Es decir, en la fuerza de fricción existente entre las mismas. Y la fuerza de fricción, si recuerdan de física, cuando uno calculaba una fuerza de fricción, decía, bueno, la fuerza de fricción va a ser un coeficiente de rozamiento, mu, por la normal, o por la fuerza de apriete que existiría entre esas dos superficies. Entonces, prácticamente, las fuerzas de fricción dependen de lo que se dice, de los materiales que uno usa y de la fuerza con que se aprietan unos contra otros. Eso es así. Está bien, sí depende de la temperatura que tengan entre sí, de las velocidades relativas entre ellos, un poco de que si hay una situación entre una cuestión geométrica en cuanto al ángulo en el que puede estar acoplado, y demás, pero lo principal, lo que depende de la fuerza de rozamiento es de los materiales, de la naturaleza de los materiales, no de la superficie, ¿sí? Sino de la naturaleza del material, las fuerzas que se aprietan uno contra otro. Ahora, ¿cuáles son los materiales que se utilizan? Uno es un material metálico y otro un material no metálico, que se van a, digamos, producir fricción entre ellos. Y bueno, hay un dibujo indicando lo que serían los materiales metálicos, ¿sí? Y que serían lo que vamos a ver, serían unos discos de freno ahí y un tambor, ¿sí? Y los materiales de desgaste, que serían los no metálicos, y algunos ya muchos de ustedes la deben conocer, ahí puse una pastilla de freno, que es la que se utiliza en los frenos de los vehículos. Todo lo que está utilizado en la industria automotriz, como se viene con un gran avance tecnológico, después termina siendo utilizado todo eso en la industria. Es decir, puede ser algún freno, alguna disposición geométrica de algún freno o algún embrague pequeño, y que en la industria es lo mismo, pero a mayores, a mayores dimensiones. Bueno, los materiales de desgaste o materiales esos no metálicos, en principio se utilizaba el asbesto, que hay una fórmula química que más o menos sería, o en aproximación a lo que el material que se utilizaba, y que en algunos países como nosotros lo siguen utilizando. Hay otros países donde ya directamente eso se dejó de utilizar porque eso, al producir el rozamiento se desprenden algunos vapores, principalmente silicato y magnesio o óxido de magnesio, que nos produce, como se dice ahí, la asbestosis. En Europa se dejó de usar directamente y se utilizan otros materiales. Acá en Argentina seguimos con esos tipos de materiales. Eso algunos, por ahí algunos mecánicos que trabajaron mucho con esto, después le genera algún problema respiratorio, insuficiencia o alguna situación. La cuestión es que, utilizando los otros materiales, como muchos lo utilizan, también nosotros, en algunos casos, fíjense la composición que tienen
esos materiales que serían los metálicos o lo que son las partes de rozamiento. Y hay un porcentaje de materiales de rozamiento, otras sustancias de relleno, de material deslizante, de puro aglutinante, y hay una descripción de cada uno de esos. Por ejemplo, el de rozamiento, una fibra de carbono, una poliamida sintética. Los aglutinantes se utilizan los óxidos. Como deslizante se utiliza grafito o polvo de coque, un aglutinante, son algunas resinas y demás. Ahora, ese es un porcentaje que está ahí, es aproximado. En realidad, la composición bien específica de ese tipo de material lo tiene el fabricante, no lo dicen, digamos, por el tema de la duración y el desgaste que puedan llegar a tener, y bueno, el precio lo van a tener según sea la composición y ese tiempo de desgaste. La mayoría de las bibliografías tienen tablas donde se indican los materiales esos que están en contacto, las condiciones de trabajo y el coeficiente de roce con una presión admisible. ¿Por qué esa presión admisible? Este tipo de material está compuesto por todas esas sustancias, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace eso? Todo esto se hace como lo que se denomina el sinterizado. Es decir, se pone todo ese polvo, que en realidad son las partículas de esa sustancia, se las reduce a polvo, se las mezcla y luego se las pone en un molde con una prensa a cierta temperatura. Entonces se la, digamos, aprieta en ese molde con cierta presión y a la temperatura de la gran mayoría, antes de la temperatura del punto de fusión de la gran mayoría de esos componentes, y se enfría y luego queda con esa forma. Pero ese material va a soportar una determinada presión. Es decir, yo cuando quiero frenar o embragar, tengo que acoplar dos superficies, y esas dos superficies le hago una fuerza entre sí. Y si considero el área en que está distribuida esa fuerza, bueno, me va a soportar determinada presión. De ahí que todas las bibliografías, casi todas las bibliografías que son de elementos de máquina o algo de mecanismo, tienen estas tablitas en las que cada material en contacto tiene su coeficiente de rozamiento y una presión admisible que podría soportar ese material. Bueno, ¿cómo se clasifican estos acoplamientos temporales? La clasificación es según la dirección de las fuerzas de empuje entre las superficies de contacto. ¿Y cómo se tiene ahí? Tenemos el axial, un cónico, que podría... Axial, bueno, no sabemos, la dirección del eje. Después tenía el radial, en la dirección del radio de ese eje, o del elemento de rotación, y el cónico, que sería como una combinación de los dos. Estaría en una dirección con un cierto ángulo, pero sería prácticamente considerado un axial porque en realidad la situación que se tiene en cuenta es la fuerza axial que existe entre esas dos superficies de acoplamiento. Como ya lo vemos dentro de un rato. Bueno, ¿cuáles son los acoplamientos estos axiales? Los embragues planos. Casi todos deben haber manejado, lo conocen, lo que sería el auto, digamos, para colocar un cambio, como se hace en el embrague, que por ahí, entre qué significaría embragado y desembragado, hay diferencias si está acoplado o no está acoplado. Pero la cuestión es que un embrague se conforma, digamos, de estas principales partes. Un disco de embrague, que sería este A, que está acá, que gira solitariamente con el eje que está, digamos, en este gris oscuro. Ese gris oscuro está acoplado a ese disco de embrague y hay un eje estriado. Después el B, que sería el volante, con un gris más claro, ¿sí? Y bueno, serían todos los otros elementos que es lo que se llama la placa.
tienen horquilla, unos resortes y también una superficie plana. ¿Cuál es la situación? Se ven las dos partes. En un caso, todo lo que está como gris claro tiene movimiento de rotación. En este caso, que sería embragado, si uno quiere hablar técnicamente, ¿sí? Esta parte gris, todo esto, a menos esta situación, y no está acoplado acá esto, a la parte gris oscura, todo eso gris claro está rotando. Una vez que uno embraga, es decir, se mueve esa placa que tenemos acá como gris claro, la D, que sería ahí una placa, plato de presión, placa de embrague, mediante esa fuerza, esa presión que existe sobre ese disco que no está en movimiento, bueno, se transmite ahí por rozamiento el movimiento de esta parte gris claro a ese gris oscuro. Ese es el funcionamiento de lo que sería el embrague plano. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo con eso? Vemos en cuanto a la presión, como les decía, que tiene que soportar esta parte que sería el disco, puede soportar cierta presión. Entonces se hace todo el cálculo en base a la fuerza axial que estaría viendo aquí, pero estaría normal a ese disco, o bien ponemos la placa esta, o el disco, en un plano y la fuerza que está actuando estaría, digamos, perpendicular a lo que sería la imagen. Generaría una fuerza de Rossi, tomando un elemento diferencial, considerando ese mu, el coeficiente de rozamiento y demás, podemos sacar el momento, un momento torsor sobre un elemento diferencial. Hacemos la integral y demás, y nos quedaría toda esta formulita en cuanto a el momento torsor que puede transmitir ese embrague. La presión media tendría un radio exterior y un radio interior. Digamos, esta sería la parte interior y esta la exterior. Si tiene algún caso, puede venir con varios discos, y de ahí intervendría ese Z que puse ahí, que sería el número de discos. Ahora siempre recordamos la formulita que siempre utilizamos, tenemos que el momento torsor que se transmite en una determinada rotación, una determinada potencia, está dado por la famosa formulita esta que siempre utilizamos. Ahora, cuando se considera qué momento torsor de transmitir, se utiliza, según esta fórmula, utilizamos también como un coeficiente de seguridad, ¿sí? Como está acá, que se dice que se debe considerar un momento eficaz en el caso de todo acoplamiento, considerando un coeficiente de margen de embrague, que garantice que realmente yo voy a transmitir ese momento. Entonces, a ese momento torsor que yo calcularía, quiero transmitir según la potencia de rotación de la máquina, le pondría, digamos, un factor beta. Y ese sería el momento eficaz que yo quisiera transmitir, y en base a ese es el que calcularía todos estos factores que tendrían esta que hice en un principio. Y, como les decía, todos estos materiales tienen que soportar una determinada presión. ¿Y cómo calculo una presión media? La carga esa Q que hemos puesto, ¿sí? La que está en la dirección axial, acá, normal a esta circunferencia, sobre el área. Y eso tendría una determinada presión media que, según el material, como tenía en la tablita, si yo tengo un acero o fundición con asbesto prensado, bueno, no me puede superar esa presión admisible que estaría. Bueno, vamos a los frenos de disco. Como les decía, todo desarrollo de la industria automovilística, como existe una gran cantidad y una competencia entre todas las marcas, hay un gran desarrollo. Y ese desarrollo después se traduce a la industria. Todos los estudios que se hacen en base a la parte automovilística,
se va hacia adentro. Bueno, acá coloqué un disco, sería, ¿no? Y lo que comúnmente se llama el material de desgaste serían las pastillas. Esas pastillas se presionan contra el disco que está en rotación, frenan. Y ahí sale el freno de disco. Esas pastillas están movidas, bueno, en este caso sería un camión, acá hay un cilindro neumático, se le va, se le introduce aire a presión, y del cual, bueno, tiene un mecanismo de palanca, el cual hace que esas pastillas se presionen contra ese disco y lo frenen, digamos, se produzca la fricción y el freno. Acá está representado de otra manera. Y, como les decía, ¿qué es lo que es la fuerza de roce? Acá yo le hago una fuerza Q normal a esta figura, a este disco, y la fuerza de roce está dada por el coeficiente de rozamiento y la normal, o sea, la fuerza con que se aprieta uno contra otro. O sea que, fíjense, no ocupa mucha parte de la superficie del disco. No me interesa tanto la superficie del rozamiento, sino la naturaleza de los materiales y la fuerza con que se aprieta uno. Por eso, fíjense que ocupa muy pequeña parte. Pero sí tengo que tener en cuenta también la presión media que eso va a soportar. Y de ahí tengo que considerar la fuerza sobre el área, pero considerarla por el factor, el ángulo que realmente está, que tiene esa superficie. Y ahí saldría esta formulita para considerar la presión media. Ahora, ¿cómo saco el momento frenante y esa fuerza? Bueno, siempre, ya vemos una cosita, ya lo separé. Siempre tenemos que la fuerza de fricción, esta acá llamada P, ¿sí? Va a estar dado por 2 veces Q, la normal, por el coeficiente de rozamiento. ¿Por qué 2? Porque siempre existe de uno y otro lado del disco de freno de la pastilla. Yo voy a ver, vamos a hacer una cosa. Un ratito, yo tenía separado, yo trabajé años con los vehículos, entonces vamos a ver si la puedo compartir. Se ve ahí, ¿no? Una figura con que dice haga clic en el pedal de freno. ¿Se ve esa parte? Se ve bien, sí. Bueno, yo ahí, bueno, este es uno de los cursos que hice hace años con Mercedes, como para tener en cuenta cómo funciona esto. Acá hay una parte hidráulica que es el amarillo, ¿sí? Y tendríamos un disco de freno que tiene, digamos, ahí esos rectangulitos significa que están ventilados, ¿no? Por el calor que se desarrolla por la fricción. Y bueno, esta partecita amarilla sería lo que es la pastilla. Cuando se frenan un vehículo, y también puede ser utilizado en industria, se sucede esa situación, ¿sí? Es decir, yo tengo un sistema hidráulico que tiene, por principio de Pascal, en cualquier sistema donde yo tengo un fluido, la presión se transmite por igual en todas las direcciones. Entonces, cuando se aprieta esto, bueno, sería una fuerza Q de un lado y esta fuerza Q del otro lado. Por eso resultaría esas dos Q. A ver. Si no se conduce debidamente, para resumirla, ahora puede observar en los frenos ahora puede observar, para resumir las características del freno. Si no se conduce debidamente, el disco de freno se puede calentar. Para resumirla, ahora puede observar en los frenos y así es como funciona el freno de marco flotante. Al accionarse el émbolo, el anterior era lo que se llama pastilla de freno contra el disco. Para resumir las características, el freno de disco hidráulico, y así es como funciona el freno de disco con pinza flotante.
Al igual que en el freno de marco flotante, el émbolo aprieta la pastilla de freno interior contra el disco de freno. La fuerza de reacción del disco de freno mueve la caja hacia adentro y de esta forma la segunda pastilla de freno se desplaza hacia el disco de freno. Ahora puede probar el freno usted mismo accionando el pedal de freno. Lo que vimos recién sería lo que sería freno de pinza fija, y esto sería freno de pinza flotante, donde el sistema hidráulico estaría actuando sobre este émbolo en esta parte, y sucede acá lo siguiente. Yo voy a frenar. En el caso del freno de disco con pinza flotante, el ajuste de la carrera de separación se efectúa de la misma manera que en el freno de disco con pinza fija. La tensión de las gomas estanqueizantes hace que retroceda el émbolo y por el tambaleo del disco de freno retroceden las pastillas de freno. Es lo mismo que sucedería acá. Yo por acción y reacción, digamos, cuando se efectúa una fuerza sobre esta parte de lo que sería la pastilla de material de desgaste, ¿sí? Esta, al estar flotante, es decir, se mueve sobre una guía, se desplaza y acción y reacción termina por ambos lados en el disco. Y ahí surge esa formulita que acabamos de esa, que sería la fuerza, un segundo, esta que sacábamos, porque la fuerza de roce estoy compartiendo ahí, no. Compartir. Bien, estos que habíamos sacado, que esa fuerza de rozamiento era 2 veces la fuerza de apriete Q por ese coeficiente de rozamiento. ¿Sí? ¿Y cómo saco el momento frenante? Bueno, por un radio medio que tendría, va a ser igual a 2 veces Q por M por ese radio. Y aquí tenemos lo que sería lo cónico, como les decía, sería una combinación entre lo que sería frenos axiales, ¿sí? Y radiales, que en realidad la superficie de contacto viene de ser un cono, y como se ilustra en la figura, se tiene una superficie de un lado y de otro, que son las que se acoplan entre sí, produciendo el rozamiento. ¿Cómo se saca la fuerza axial que estaría actuando acá? Sería la Q sub N, la normal que estaría entre la superficie, multiplicada por el seno del ángulo alfa, que sería ese ángulo de comicidad de Bragg. Y acá hay otra situación que se tiene que considerar. Fíjense cómo cuando estudiamos tornillo en lo que era reversibilidad y reversibilidad, acá el ángulo alfa tiene que ser mayor que el phi, digamos, que el ángulo ese del roce, ¿sí? Para que no se quede agarrado entre sí la superficie, se puedan deslizar, ¿sí? Fácilmente. Porque como decía recién el video, ¿qué hace que las pastillas vuelvan y no sigan rozando? El mismo tambaleo es el disco de freno. Es decir, esto tiene cierta, no es que gira exactamente siempre en el mismo lugar, sino que tiene un cierto tambaleo y eso mismo las hace volver. Este sistema es bien simple. Esto también se procura que con ese mismo tambaleo, teniendo un ángulo, un ángulo de inclinación mayor que el ángulo roce, como que permite que se pueda deslizar fácilmente una superficie respecto a la otra, y no se quede enganchado, digamos. Eso se utiliza mucho en las cajas de velocidad, y se tiene en cuenta con las... Igual ya vamos a ver un video de esto cuando veamos engranaje, lo que se llaman los frenos sincronizadores, que muchos lo deben haber escuchado, que a fin de cuentas hay una superficie cónica entre dos partes y que se van acercándose una vez que uno va queriendo colocar un cambio, se van acercando entre sí y producen el rozamiento y una igualación de velocidades de rotación entre una y otra parte. Es decir, se busca un sincronismo de velocidades para colocar
digamos, una cierta reducción de velocidad entre las ruedas frontales. Muchos lo deben haber escuchado, y hasta inclusive por ahí lo deben haber visto cuando quieren poner un cambio y suena ese ¡crack! Bueno, es porque justamente tiene un desgaste ese freno sincronizador, ¿sí? Que sería un acoplamiento cónico, y no se puede entrar en esas velocidades de sincronismo entre un elemento y otro, no, resulta difícil que se pongan a la misma velocidad ambas ruedas dentadas que se quieran. Hay otro freno, no, acá ya tendríamos los frenos radiales, ¿sí? Los anteriores todos eran considerados axiales, ¿sí? La dirección del eje o del eje o de la parte que queramos acoplar. Y en este caso, también acá, axial, y el cónico sería considerado también como un axial, una variante de ese axial, ya que la fuerza axial es la que realmente hay que vencer como para que se produzca ese acoplamiento. Y vamos a la parte de los acoplamientos radiales, ¿sí? Es decir, la dirección del radio. Directamente, esto, bueno, lo coloqué por muchos, los libros lo citan y demás, pero la única vez que vi esto en un ascensor viejo, donde se utilizaba una correa, ¿sí? Sobre un tambor, y digamos, se hace el mismo razonamiento que con la fórmula de Prony, como la correa, un ramal tenso, un ramal flojo, pero, como les digo, todo ha sido prácticamente lo que sería freno de todo el lado, lo que surgió de la industria automovilística y el avance. Pero, ¿cuál es la situación acá? Es un tambor girando, sobre el cual tiene una palanca y está una cinta, ¿sí? O una correa, enganchada justamente o conectada a esa palanca, de tal manera que uno al girarla esa palanca ejerce, ¿sí? Una fuerza de fricción para poder frenar esa rotación del tambor. El momento para hacerlo sería la surgida por ese momento torsor P que uno hace por el radio, ¿cierto? Ahora, ¿quién sería la P? Es lo que era la fuerza esa F1 menos F2, ramal tenso menos ramal flojo. Ahí dice tensión máxima de la banda, tensión mínima de la banda. Haciendo todo el formulerío de lo que teníamos en la fórmula de Prony, ¿sí? Llegamos a que el momento torsor en esto sería esa fuerza F2, que en este caso sería la que estaría ejerciendo la presión, ya que está conectada a la palanca, por el radio, y ya nos queda, por lo anterior que lo comentaba, de concluir la fórmula de Prony y demás, que nos quedaría con esta forma. Pero ¿cuál es la situación en que se basa? En los momentos que hay. Un momento, esta fuerza K que uno le haría por la distancia L, el pivote de esta palanca, sería igual a la fuerza esta F2 por esta distancia, que sería la A. En fin de cuentas, si uno iguala esos momentos, uno, bueno, acá si sería sentido horario o antihorario, como está girando el tambor, cuál sería la fuerza tensa o floja, ¿sí? Nos queda directamente cuál es la fuerza K que tenemos que hacer para conseguir una determinada fuerza en uno de la banda, digamos, la tensión de la banda, para tener un momento frenado. Como les digo, esto una sola vez lo vi en un ascensor viejo, y que ya los ascensores vi que tienen un tipo de freno de zapatas exteriores, ¿sí? Este también sería un acoplamiento radial, esto sería lo que es cinta, ¿sí? Y después tenemos lo que son acoplamientos de zapata. El acoplamiento de zapata exterior, también habría un tambor, ¿sí? Y lo que el material de desgaste sería lo que se
se acostumbra a llamar la zapata. Y esto se tiende, digamos, si uno ve cómo una de las partes se apoya con la otra que está en rotación y empieza a hacer todo el cálculo y considera la situación entre el ángulo en el que está actuando y demás, nos quedaría toda esta fórmula bastante más complicada o un poco más larga, ¿sí? Y sacamos cuál es el momento que hay que hacer para poder frenarlo, o inclusive podemos sacar la carga, esta Q normal, que produce esa fuerza de rozamiento P. Pero ¿qué pasa? Para simplificar la situación, se utiliza que el ángulo es mucho más chico, todo este ángulo alfa que cubriría esta zapata, porque como les decía, no interesa tanto esa superficie que hay de las partes de fricción, sino los materiales, ¿sí? La naturaleza de esos materiales. Entonces, directamente es usar una zapata, digamos, que cubre un ángulo menor, entonces ya no tendríamos en consideración todo este formulario, considerando el ángulo y demás que cubre, sino hacemos como está, como le dije anteriormente, un balance de momento. Es decir, acá pivota esta palanca unida a este material deslizante y esto está rotando. Al aplicar una fuerza K por L producimos un determinado momento, que va a ser igual al momento de la fuerza esa Q, que le llamamos como la normal de la superficie, por A. Es decir, aplicamos, digamos, la fórmula esta del momento, tenemos que Q por L va a ser igual a K por L, la fuerza que nosotros aplicamos, va a ser igual a esa fuerza Q normal de rozamiento por la distancia al pivote de giro. ¿Y quién era Q? Digamos, Q, como tenemos acá, mu por Q, mu por esa normal, me da la fuerza de roce. Entonces, si reemplazo esa P, que sería la fuerza esa de roce aquí, bueno, está obteniendo esta forma. Otra vez, consideramos siempre esa presión media. Es decir, los materiales no tienen que superar una cierta presión, sino fallarían, se romperían esos materiales que utilizaríamos en el desgaste. Bueno, esta sería lo que es la zapata, acoplamiento de zapata exterior, que digamos que se usa, al igual que este surgido de los autos, las zapatas interiores. En este caso tenemos un tambor de freno, ¿sí? Que sería la parte móvil, donde estaba, lo teníamos acá el dibujo. Este sería el que está girando el móvil, digamos, el que queremos frenar. Y adentro se coloca esas zapatas o esa cinta que tienen todos sus dispositivos de accionamiento, como se muestra en toda esa figura. En esta figura está ya completo, que se dispone de este tambor, digamos, que sería el dispositivo de frenado, el dispositivo de tensado, los portafrenos, un resorte para que esto vuelva y demás, y que si lo graficamos aquí sería directamente el tambor, esta parte blanca, estas zapatas tienen un pivote, un apoyo que es marcado por amarillo aquí, y una vez que esto se acciona el dispositivo tensado, bueno, se mueven esas mismas zapatas. Y acá hay una situación en este tipo de frenos. Se da lo que se llama zapata primaria y zapata secundaria. Por eso hay muchísimos de estos tipos de dispositivos, pero que lo que se llama freno de tambor con zapatas interiores. Cuando esto se acciona, digamos, esta zapata, si tiene giro, el tambor está en giro en sentido antihorario, como que esta zapata tiende, si uno después hace componente de la fuerza y demás, tiende a introducirse en el tambor.
Y esta zapata, cuando se acciona, cuando está girando, como le digo, antihorario, tiende a salirse del tambor. Y ahí por eso surgen varios dispositivos de este tipo de freno, como este se llama el freno simplex, después se llama el freno duplex, ¿sí? Y acá ya se habla no solo de ese coeficiente de roce, sino un coeficiente de autorreforzamiento que está dado por la geometría y los ángulos en que hay entre el pivote, lo que cubre la cinta y demás. Si quieren, vemos una partecita del video que vimos recién, donde se explica un poquito eso. Yo lo hago rápido, lo voy pasando y le explico un poquito rápidamente ese tipo de freno. O ya vamos avanzando y ya hacemos práctico. No sé qué opinan. En el freno simplex, ambas zapatas se aprietan en un... El otro extremo está alojado de forma fija o móvil. Vamos siguiendo, parece entonces, ¿no? Profe, Si tenemos un tiempito, después lo vemos más tarde. No estamos viendo su pantalla. Pero no, que yo lo que quería era ubicarlo. Le pregunto si lo seguimos avanzando, vemos rápidamente, así le explico un poco y lo veamos así un ratito, ¿no? A ver, no nos lleva mucho tiempo, yo lo voy avanzando. ¿Dónde estaba acá? Ahí está. Elija el tipo de construcción de freno de tambor sobre el que desea recibir información. Si aún no está familiarizado con los tipos de construcción, le recomendamos que siga el orden aquí indicado para las descripciones. Fíjense que existen frenos simples, duples, duples, duro, servo, digamos, por la forma en que lo que decía, entre que una zapata es primaria y otra es secundaria, una tiende a introducir dentro de otra campana y otra tiende como a salir. Entonces siempre se produce en ese freno un desgaste de parejo y demás, y ahí por eso surgieron todo este tipo de frenos. Pero veamos, el que estaba ahí yo lo puse, el freno simple y el veamos. En el freno simplex, ambas zapatas se aprietan en un extremo contra el tambor de freno mediante un dispositivo de tensado común. El otro extremo está alojado de forma fija o móvil. ¿Cómo suena? Y bueno, eso sería lo que sería el freno simplex. Hay un punto de apoyo, un dispositivo de tensado. Y este dispositivo de tensado siempre, o no siempre, generalmente viene de un sistema hidráulico, ¿no? Donde hay un pistón adentro y un sistema. El dispositivo de tensado puede ser un cilindro de doble efecto, una cuña de expansión o una leva en S. Gracias a la desmultiplicación mecánica, la cuña de expansión y la leva en S consiguen una mayor fuerza de apriete, necesaria en un vehículo industrial o un autobús. Haga clic en los pedales de freno para visualizar la correspondiente función. A ver, vamos a frenar. Digamos, esto viene de la industria automovilística, decía, año de año, con Mercedes, bueno, y ahí viene todo esto. El retroceso se efectúa a través de resortes. Ya no es hidráulico, como le decía recién, acá sí es hidráulico. El freno simplex está equipado con una zapata primaria y otra secundaria. Pruébelo usted mismo haciendo clic en el pedal de freno y manteniéndolo apretado. Con el sentido de marcha contrario, la zapata primaria se convierte en la secundaria y la secundaria en la primaria. Para probarlo también, meta la marcha atrás. A ver, ponemos la marcha atrás, dice ahí. Como que cambiaría, digamos, cuál es la zapata primaria y secundaria y la diferencia en cuanto al freno. Para resumirlas, en el freno duplex, cada zapata tiene su propio dispositivo de tensado en forma de cilindro de freno de simple efecto. Cada cilindro puede servir a la vez como punto de apoyo para la zapata opuesta. Ambos cilindros están conectados hidráulicamente por un conducto de freno.
El sistema hidráulico común produce la misma presión en los cilindros, y puesto que las superficies de émbolo tienen el mismo tamaño, la misma fuerza de apriete. Debido a los dos cilindros de la rueda de efecto unilateral en el freno dúplex en sentido hacia adelante, cada zapata se convierte en zapata primaria. De este modo, se puede aprovechar el autorreforzamiento de ambas zapatas. Pruébelo usted mismo haciendo clic en el pedal de freno. Si se invierte el sentido de marcha, ambas zapatas funcionan como zapatas secundarias con un menor efecto de frenado, puesto que ya no se produce ningún... Bueno, era simplemente para mostrar un poquito cómo el disquete, fíjense el tiempo que tendría esto. Era simplemente como para mostrar el funcionamiento en sí, de cómo serían. Un segundo, ya vamos a poner ahí. Bueno, era para verlo así, cómo funciona, cómo se mueve el tambor y por qué existen tantos de estos dispositivos. Pero, en fin de cuentas, cuando veamos la práctica, ya lo vamos a ver, la vamos a traducir directamente en una fuerza de rozamiento, que habría una fuerza normal de apriete, lo que sería la zapata contra el tambor. Y siempre, bueno, también hay que considerar que esto tiene hay una cierta superficie que está, digamos, en fricción, no es toda la circunferencia. Entonces, de acá también, cuando uno calcula la presión, tiene que considerar el ángulo realmente cubierto que hay y cuál es la presión que esas van a soportar. Esta parte está en el último problema del práctico, que está subido, esta parte está hecha en el práctico, en la plataforma está subida, así que esto ya lo vemos ahora por el práctico. Así, cosa de que ya empecemos con lo que sería el práctico, acoplamiento. Bueno, hay en los prácticos que están en la plataforma, como que están en dos partes. Dice primera parte, porque serían los acoplamientos permanentes, que es lo que vimos en un principio, y los otros serían los acoplamientos temporarios, que sería como una segunda parte que está dividida ahí. Los tres problemas de lo que es acoplamientos permanentes están completamente realizados y explicados. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay un eje que acopla con otro, tiene un cilindro concéntrico, ¿sí? Hueco concéntrico, tiene la dimensión de ese eje, donde se le pone un perno, y este es el que va a transmitir una cierta rotación. Esto sería un acoplamiento permanente. Esto, también, como les decía, tiene ciertas dimensiones constructivas, y estas relaciones entre lo que hay desde esta distancia. Recuerden cuando veíamos, por ejemplo, el remache, que no lo íbamos a meter el remache cerquita del contorno de la chapa, sino que ya buscábamos tenerlo 2 o 3 diámetros adentro, como para que no se produzca un desgarramiento. Entonces también, todas estas situaciones llevan a una cierta dimensiones constructivas, y según cada uno de estos acoplamientos permanentes, se encuentran fácilmente en los libros. Acá se quiere transmitir una determinada potencia, están datados los datos, las revoluciones, la tensión admisible y una sigma de aplastamiento del manguito, que sería que está, digamos, perpendicularmente a la dirección de los ejes. Entonces, siempre hacemos lo que es la ecuación del momento torsor a transmitir, determinamos el momento torsor y una fuerza tangencial que estaría actuando, digamos, sobre ese perímetro. Esa fuerza tangencial, encontramos el valor, y de acá nos vamos también a algunas dimensiones, ¿sí? Constructivas que existen y que se encuentran en casi todos los libros. Fíjense, esta distancia L vale como 3 veces el diámetro.
del diámetro, digamos, exterior, perdón, a ver, L era la longitud total de este cilindro concéntrico, que sería eso. Siempre, digamos, se toma como 3 veces el diámetro, como le decía, que existen esas situaciones constructivas que generalmente lo tienen todos. Y esto va a constituir estos prácticos directamente como en verificar eso, porque como decía, directamente un acoplamiento permanente lo sacamos acá. Entonces, teniendo todas esas dimensiones constructivas y considerando que el diámetro el diámetro de ese manguito tiene una relación al diámetro del eje que tendríamos acá. Puede estar entre 0,2 de ese diámetro 0,3. Entonces empiezo a reemplazar los valores y vamos a encontrar cuál es la tensión, ¿sí?, de corte. En este caso, tomando en el caso 0,02 del diámetro, daba que el diámetro este 0,6 centímetros valdría el diámetro de ese hueco. Reemplazo todos estos valores, hago la ecuación de resistencia y tendría una tensión de corte, ¿sí? Entonces me daría que el tau admisible que tendría en el problema era mayor, digamos, a tensión de corte. No hay problema. Ahora probamos el aplastamiento. Así, sí, ahí terminaba. Vamos al aplastamiento, entonces calculamos la tensión de aplastamiento según, como recuerdan los remanches, que era el diámetro, digamos, lo que consideramos es esta superficie proyectada, ¿sí?, y multiplicada por el diámetro de esa superficie, sacamos la tensión de aplastamiento, que sería menor a la que tendríamos acá. Es simplemente hacer esa verificación. Eso es lo que es el problema 1, y está ahí publicado así como está. Esto es lo que está publicado en la plataforma. Sí, está todo esto publicado en la plataforma. Vamos a ver lo que sería el otro problema, el problema 2, que hay un acoplamiento rígido de brida, y donde lógicamente se va a colocar bulones entre esas dos bridas, y se transmitirá un cierto momento torsor, y da los valores en cuales están puestos los bulones y las tensiones. Dice que los bulones son del mismo material con los del eje y que tienen una tensión de corte admisible de tanto. Y suponemos, recuerdemos de los tornillos, suponga que no hay carga de pared. Decimos, puesto un material elástico en esta parte conjuntamente con la otra brida. Y bueno, consideramos la ecuación de resistencia del eje, sacamos el momento torsor, que se va a transmitir, según la ecuación de resistencia del eje, por ese estado admisible que tenemos, sacamos la fuerza que se va a transmitir, y esa fuerza se transmitiría en todo este perímetro, donde... No, un segundo. Sí. Esta sería la brida, ¿sí?, que el problema, se me ve esa parte, ¿no? Al cambiar de archivo, no sé si se sale de la imagen. ¿Se ve lo que vimos al principio en la parte de teoría? Sí, profe. Bien. Bueno, esta sería la brida del problema, como para verla gráficamente e interpretarla bien, ¿sí? Y tendría los bulones acá, serían 4 bulones, y yo saqué anteriormente, según el momento torsor a transmitir, la resistencia del eje y demás,
una determinada fuerza. Esa fuerza se va a distribuir, y se considera así, que está distribuida uniformemente en los 4 bulones que tendríamos. Entonces, esa fuerza que calcula aquí se divide en 4, me daría la fuerza que está actuando sobre cada uno de los bulones. Y consideramos la resistencia al corte de cada uno de ellos, entonces sería la fuerza sobre el área esa de corte, o sea, el núcleo de ese bulón, con lo cual obtengo el diámetro, que es lo que pedimos. Otro problema también está dado con el tema de bridas, ¿sí? Que está prácticamente, sería lo mismo. Lo que pasa es que acá, como que es lo que se da por ahí en la práctica, que dice aquí, el efecto de apretamiento de los pernos con rozamiento se desprecia normalmente. Sin embargo, la transmisión del esfuerzo cuando los pernos están suficientemente apretados se considera de modo que la potencia se transmite por rozamiento. No están suficientemente apretados, y sin considerar ahí la tensión de los bulones, ¿no? Porque no está pidiendo eso. Se dice que da la serie de dimensiones, el número de bulones, la carga de preajuste acá en el bulón, o sea, hay una carga de preajuste, ¿sí? Los diámetros, las dimensiones y demás, y que yo diga, bueno, la capacidad para transmitir potencia por fricción en la superficie de contacto, y la capacidad que tiene el eje, la torsión. Se hacen los dos cálculos y se considera la fuerza de apriete, la normal que habría, la fuerza de preapriete que habría de cada uno de los pernos por el número de ellos me va a dar la fuerza normal. Multiplicada por el coeficiente de rozamiento, obtendré la fuerza de roce. Esa fuerza de roce, considerando el diámetro medio donde están aplicadas, tendría el momento torsor. Con lo cual, teniendo el momento torsor y conociendo esta formulita, saco la potencia. La potencia por fricción está. La capacidad del eje de torsión. Bueno, ya es también con la ecuación de resistencia. Saco el momento torsor, aplicando la misma situación con esta fórmula, sacaría la potencia que se puede transmitir por el eje, la cual es menor que la fuerza que se puede transmitir por fricción. Es decir, yo nunca voy a tomar una potencia, una fuerza a transmitir, sino si el eje no me va a soportar y se me va a romper. Y en fin de cuentas termina siendo por ahí, cuando están muy apretados, ya considero hay cargas de preapriete y demás, la potencia por ahí se termina transmitiendo por fricción. Bueno, eso más que nada lo que es acoplamiento permanente, son verificaciones según las dimensiones que se tenga y demás, están hechos en base a eso los problemas y directamente están subidos. Esto sí, hay algo que ustedes por ahí tienen que realizar, pero vamos a ver lo que sería lo del freno y el drag. Bueno, siempre hay un pequeño resumen en cada uno de los prácticos, qué es lo que serían cada uno de ellos, cuál es la situación. Fíjense el rozamiento de los factores principales. Fuerzas que aprietan uno con otro y naturaleza humana. Ahí yo les hice un diagrama que, si uno se fija, este mismo cuerpo yo lo puedo poner del lado en que tiene mayor superficie o menor superficie. Y cuando yo quiero calcular la fuerza de roce, ¿qué considero? El coeficiente de rozamiento y la normal. Nada más. O sea que a mí no me interesa la superficie en sí que hay entre las partes. Y el mismo cuerpo puesto de dos maneras, o colocado de dos maneras sobre la superficie horizontal. Entonces no me interesa tanto a mí esa superficie que hay de rozamiento. Siempre utilizo esta fuerza, o sea, prácticamente. ¿Cuál es dice ahí? Factores principales. Los factores principales son ellos. La fuerza con que se aprovecha uno contra otro y los materiales. Bueno, también le puse como que ya vamos a ver algo acerca de esto, coeficiente de adherencia estático, después el coeficiente de roce o de deslizamiento, que sería dinámico,
roce dinámico o de deslizamiento, que no son los mismos. Siempre es menor el de deslizamiento. Es muy fácil como interpretarlo, que si yo quiero mover un cuerpo y cuando está estático hago como una fuerza mayor, y una vez que ya entró el movimiento, quiero correr un mueble, ¿sí? Ya menor la fuerza porque el coeficiente de rozamiento dinámico. Bien, bueno, ahí está la clasificación. Vamos al primer problema, que esto está resuelto. Sí. Bueno, como decía, está muy aplicado al tema automovilístico, en el caso del tractor, todo lo que es esto de acoplamiento temporal. Fíjense que quiero diseñar acá, dice el problema, que yo tengo que diseñar un sistema de embrague y tengo que calcular esos radios interior y exterior del embrague, considerando el volante de motor, ¿no? Que si bien es cierto, lo vamos a ver después al tema de volante, pero a ver, hagamos una cosa, un segundo, yo voy a buscar acá en La Plata. Nos adelantemos. Nos adelantemos. Este es el último tema que se ve acá, que son los volantes de inercia. ¿Qué son los volantes de inercia? Una determinada masa que por su misma inercia en el movimiento hacen estabilizar velocidades de rotación. Y en los motores de combustión interna, como el tractor que estamos viendo, por ejemplo, se le coloca ese volante de inercia, ¿sí? Donde se apoyaría esa placa de embrague, ese disco de embrague que hemos visto, una vez que la placa acciona sobre él. Entonces, cuanto más grande es la masa esta de inercia, ¿sí? Mayor estabilidad en las rotaciones voy a tener, como está ahí el grafiquito. Acá como que tendría una masa chiquita, entonces la transmisión recibe una gran vibración y demás. En este caso, las rotaciones del motor sería ese azul, las otras rotaciones que se reciben sobre esta parte son mucho más pequeñas si hay, bueno, en este caso, una bimasa o más grande la masa. Entonces eso sería lo que tendríamos en el caso del tractor que estamos viendo acá. Un motor de un tractor transmite una determinada potencia, tiene 1000 RPM, ¿sí? Y tenemos que diseñar nosotros los radios interior y exterior del disco de embrague. Bueno, a esa potencia y a esas revoluciones tendría el máximo torque, supuestamente según los datos del fabricante. Entonces calculamos ese torque, además teníamos como el que considera un momento eficaz, es decir, sobredimensionamos un poco ese torque. Me voy a la tabla, como lo tenía en la teoría, que dice que el beta S para calcular el momento eficaz es 2,5, tendríamos el momento eficaz que quisiera transmitir. Reemplazamos la formulita que habíamos hecho de la dimensionada del acoplamiento axial plano, que era el embrague, de la tabla que tendría, saco que acero sobre asbesto, que es lo que generalmente se usa para los embragues, tendría un 0,3 el mu y la presión media que puede ser, no debería superar los 0,6 kilocentímetros cuadrados. Saco entonces esto, despejo de esta fórmula, reemplazo los valores y me daría una relación entre el radio interior y el radio exterior. Pero acá me decía que el volante de motor tiene un diámetro de 350 milímetros. O sea que el radio exterior no lo puedo pasar a ese diámetro exterior, tengo que considerar un radio exterior algo más chico, considerando el diámetro exterior del disco, no puedo pasarlo a lo que sería el diámetro del volante. Entonces, considerando uno de 320, es decir, 16 centímetros, me daría 320 milímetros de diámetro, estaría 3 centímetros adentro de ese volante. Ya colocando este radio exterior sobre el mismo, obtendría
la dimensión del radio interior, que para tener mayor seguridad inclusive lo puedo hacer más pequeño. De eso se trata ese problema, en cuanto al dimensionado en esa situación. Este no lo tenemos hecho. Bueno, acá hay un disco, ¿sí?, sobre el cual hay una determinada fuerza de apriete, 18.000 newton de un lado, 8.000 como hablábamos recién del otro, y me produciría una fuerza. Dice que tiene un diámetro, un radio interior, que sería este, ¿sí?, o bien donde estaría considerado la aplicación, donde estaría ese elemento de desgaste, que sería la pastilla, y un diámetro exterior. Un radio interior, radio exterior. Dice que calcule la presión media, teniendo en cuenta que esto estaría ocupando unos 60 grados, es decir, 30 grados hacia acá, 30 grados hacia ahí, sería 60 grados que ocupa de superficie, ¿sí? Ese alfa que teníamos era 60 grados. Y sí, yo acá no hago una fuerza normal esta, que anteriormente la llamamos Q, y obtengo una fuerza P de rozamiento, la cual es P igual a Q por mu. Vamos a ver si acá está resuelto. Bueno, entonces, eso teníamos en la plataforma. Acá estaría resuelto. Entonces, además de, digamos, de tabla, tengo óxido metálico. Si utilizo óxido metálico, el coeficiente de rozamiento es 0,4. Y también tendría que verificar que la presión media sea de 10 kilogramos centímetro cuadrado según la tabla. Bien, los 8.000 newton los paso a kilos, son 800 kilos directamente. O bien, si uno quiere con 9,8 y demás, bueno, son 800 kilos. ¿Cuál sería la fuerza P? La fuerza P de rozamiento, ¿sí?, tendría S mu por Q, pero recordemos que era 2 veces esa fuerza, porque se aplica de ambos lados del disco. Entonces, saco la fuerza P. Saco el momento frenante con el radio medio, ya que tendría el radio exterior y el radio interior. Divido, bueno, sumo ambos y divido en 2 del radio medio. Saco ese momento frenante, ¿sí?, y que sería unos 8.000 kilogramos centímetros. Ahora lo que tendría que ver también es la presión media que soportaría. Con ese momento, ¿sí?, o sea, en esa situación tenía esta fuerza Q, que yo calculé que valdría los 800 kilos. Dividido en el área a donde está y multiplicado por el factor que está realmente ocupando, digamos, o considerando cuánto ocupa el área, área que están en contacto, obtengo, ¿sí?, un valor de 12,23 kilos centímetros cuadrados y la presión media de. O sea, que según la tabla, ¿sí?, que tendría acá, ¿sí?, fundición acero, fundición sobre óxido metálico sinterizado, como decíamos, voy entre 0 a 10. O sea, yo no puedo superar los 10. Y a mí me da un valor, ¿para dónde está? Acá, de 12,20. Me da un valor mayor. ¿Qué tendría que hacer? Yo tendría que aumentar el área de contacto, o el área de la pastilla, digamos, o ese material de desgaste para no superar su presión. Pero esto, en realidad, son sacados de valores, yo los adquiero, como digo, que traen años por los vehículos, son valores reales, digamos, tomados valores reales. Eso debe a que, en realidad, las tablas estas que están prácticamente todos los libros son un poquito más de otros materiales que se utilizaban antes. Actualmente los materiales con los que se hacen estos cada vez han ido desarrollándose mucho más, ¿sí? Pero si uno quiere respetar lo que dice la tabla, ¿qué tendría que hacer? Aumentar esta área, ¿sí?, de contacto, de alguna manera, es decir, como ya todo este dispositivo estaría prácticamente hecho, tendría que aumentar
digamos, la longitud y el ángulo en el cual estaría cubriendo ese material de desgaste. Pero en realidad, los materiales con que lo que están hechos ahora es la parte del desgaste, superan ampliamente esa presión. Bueno, acá hay un freno de cinta que habíamos hablado, un freno de cinta, tiene un tambor de 40 centímetros, gira a determinadas revoluciones, te da las dimensiones que habría entre M, ¿sí? Y un coeficiente de rozamiento, la carga que aplicamos acá en el brazo de palanca, que pivota acá, ¿sí? Donde estaría T1, la tensión en la cinta. Y que lo que se hace siempre, bueno, es considerar los momentos, hacer un balance de momentos. La distancia P por A tiene que ser igual a T2 por M. Este momento que le estaría haciendo en la parte de la tensión sobre esa parte de la cinta. Acá la llamé F2 a T2 para considerarlo como eran con las correas. Resolviendo eso, yo tendría que tener una tensión acá, F2, de un valor, ¿sí? De 300. Y recordemos lo que era la fórmula de Prony, que cuando la fuerza centrífuga era despreciable, lo que acá estamos frenando, estamos disminuyendo la velocidad. Entonces, tendríamos directamente la fórmula esta simplificada de Prony, F1 sobre F2 igual a R. Ahora, a mí me da el ángulo cubierto, ¿sí? Este ángulo es 270 grados, desde acá hasta ahí. El ángulo donde está actuando el rozamiento, ¿sí? Y bueno, considerando que este ángulo no está en radianes, no está en ángulo, en los ángulos, digamos, en grados, ¿sí? Sino que está en radianes. Si yo esto lo pongo, yo voy a poner en grados, a mí me va a dar un valor mucho más grande que esto, y voy a tener F1 sobre F2, un valor grandísimo, ¿no? Este ángulo siempre está en radianes. Entonces esos 270 los paso a radianes. Son 1,5 pi radianes. Reemplazo los valores y de nuevo obtengo 2,56. Si reemplazo, además, considerando, bueno, la fórmula que teníamos recién, reemplazo me da que F1 vale el valor que, bueno, tendríamos sobre esta tensión. Ya habíamos calculado el F2. Entonces tendría que P, que recordemos era la diferencia entre ramal tenso y ramal flojo, es la que nos está haciendo el momento frenante, digamos. O sea, sería P por el radio, o bien, bueno, o sea, es F1 menos F2 por el radio, y obtendría el momento frenante. Y pedía también, sí, encuentra el par de torsión y la potencia absorbida en el frenado. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia? Va a ser la que esté relacionada con ese momento torsor. Y a las revoluciones en las que yo lo estoy llegando a frenar. Está a 200 RPM. Reemplazo todos los valores y obtendría la potencia. ¿Vamos bien? ¿Va todo bien? ¿Van Sí, siguiendo profe. por ahí? Bueno. Ahora vemos el último problema que en realidad lo hice. Desarrollé un poquito más de teoría. Serían los contenidos de la materia, pero es algo que a ustedes lo tienen que saber por el hecho de que uno también de mis trabajos fue hacer una instalación. Bueno, trabajaba con otro grupo de ingenieros para un taller de verificación técnica vehicular. De ahí que trabajé también en uno de los talleres de verificación técnica vehicular. Y para ello, siempre en todos esos talleres
Bueno, una vez instalado y el trabajo y demás, siempre están los inspectores FOSA o los que saben manejar la máquina y demás, y está el director técnico. Y por ley, por norma, el director técnico puede ser un ingeniero mecánico, un electromecánico o un industrial. Y ustedes también lo tienen que conocer en parte un poquito de lo que, cómo es la situación. Así que, además, la última vez que hice la verificación técnica había un ingeniero industrial, yo estaba anteriormente. Entonces, por eso lo puse ahí y lo vamos a desarrollar un poco. Dice que un camión realizó la revisión técnica y la fuerza de frenado obtenida por el frenómetro en cada una de las ruedas traseras se obtuvo 2,77 kilonewton. ¿Sí? Eso se da en kilonewton, alguno lo debe haber hecho, lo debe haber visto, al resultado cuando ha hecho la verificación técnica y le dice cuáles son las fuerzas de frenado en cada rueda y cuáles son, cuál es la eficiencia frenada y toda la historia. Bueno, este tiene un neumático y pone en diámetro de tantos centímetros. No está presentando, profe. Ah, perdón. Se me va ahí, se me va. ¿Ah? Perdón, tanto archivo y demás que vamos a poner. ¿A dónde está? Ahí está. Ahí vamos, ahí vemos, ¿no? Ahí ya dice problema 4, un camión realizó. Ahí sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bien, bueno. Bueno, como le decía, que el ingeniero industrial también tiene que conocer en parte esta situación, ¿no? Puede ser que tenga que desarrollarse en este tema, ¿no? Bueno, en la revisión técnica se obtuvo una fuerza de frenado de 2,77 kN. ¿Alguno de ustedes fue a hacer una revisión técnica con el auto? El auto de su viejo, no sé, o el auto. ¿Fue alguna vez a hacer una revisión técnica o no? Parche, ninguno. ¿Y alguno maneja? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y maneja? ¿Fueron a hacer una revisión técnica alguna vez o no? No. No. Solo manejan nomás y se suben. Combustible le cargan, me imagino, ¿no? ¿Ah? ¿Alguna vez? Carajo, bueno, está bien. Igual, traten de verlo o si lo pueden hacer. Y si lo ven inclusive, lo buscan en el auto, van a ver todo el informe que se le da cuando se hace la revisión. Cosa que, bueno, en la práctica, como ustedes saben por ahí, no se hace tan estricta esa revisión, pero por ahí en las máquinas que miden algunas cosas no se puede fácilmente decir, esto lo hablando mal y lo truchado. Pero bueno, vamos al problema que teníamos. Vamos a volver a compartir pantalla. Ahí está. Bueno. Entonces, en fin de cuentas, nos da el valor de esa fuerza, las dimensiones de la rueda, tiene un freno de zapata con tambor y demás, utiliza, según el material que utiliza, se tiene que una presión media, que calculemos la presión media según el material que utiliza. Y el ancho de la zapata de 80 milímetros, 8 centímetros. Bueno, ahí está dibujado lo que es el frenómetro. Son dos rodillos, que una vez que se coloca el vehículo ahí, uno tiene que frenarlo. El mismo tiene un motor eléctrico
ese motor eléctrico lo mueve a uno de los rodillos, el otro gira al ojo, y bueno, al mover el rodillo empieza a mover la rueda. Entonces, se le dice ahí, tiene que frenar. Aplica el freno, y bueno, frena directamente el rodillo, y frena ese motor eléctrico. Al frenar el motor eléctrico, sube la corriente dentro del mismo, es decir, la corriente se hace mayor, porque la tensión, hablando de términos de potencia, que sería el voltaje y la corriente, vale a la potencia, multiplicando los dos, entonces, teniendo, digamos, queriendo tener la misma potencia y disminuir la velocidad de rotación, tendría que pasar más corriente. Eso se mide y demás, entonces según en balance a lo que aumenta o disminuye la intensidad de corriente, saldría esa fuerza de freno. Entonces directamente esa fuerza que estaría sobre el pavimento actuando en condiciones normales sería la que estaría sobre ese perímetro rodillo. Entonces nos da esa fuerza de frenar. Bueno, recordemos dónde hay fricción. Siempre va a haber fricción entre, este era tambor, decía, si era zapata y tambor. Siempre va a haber fricción en lo que está marcado con amarillo. Fricción, coeficiente de roce dinámico, hay un roce dinámico. Y si la rueda no desliza, no derrapa, digamos, eso sería un coeficiente de roce estático, porque rueda sin deslizar. Ahora, cuando se bloquea el freno, se sale rayando, digamos, ya hay un coeficiente. Bueno, hagamos el balance de fuerza. El tambor, ¿sí?, tendría un diámetro D. Como les decía, todas estas fuerzas que están actuando sobre el tambor, la vamos a simplificar en una directamente. En una fuerza normal entre toda esta cinta contra el tambor, que va a producir una fuerza de roce. Esa fuerza de roce por el diámetro del tambor es un momento de fuerza que se rebate al pavimento. Sería este. Es decir, este roce, al acoplarlo al freno, estaría frenando, bueno, la rueda y haría ese momento de fuerza sobre el pavimento. Es decir, que yo rebato este momento de fuerza y le haría, digamos, con el diámetro total de ese neumático, pongo lo que sería, me da una misma fuerza de frenado. Pero ahora, fíjense el sentido de rotación. Por ejemplo, si esta rueda está rotando así, y yo le pongo una fuerza en este sentido, digamos como que no es que lo estoy frenando, sino que estoy favoreciendo ese movimiento, ¿sí? O estoy en el mismo sentido del movimiento. Pero ¿cuál es la situación? Es que acá hay acción y reacción entre lo que este neumático hace sobre el pavimento y el pavimento reacciona. Entonces nos da una fuerza en este sentido, sobre el cuerpo, sobre el neumático que estaría ahí, ¿sí? ¿Se entendió eso, no? Por eso acá en el problema dice, hay una fuerza en este sentido, digamos, se rebatiría acá, pero entre acción y reacción me dan el otro sentido. Por eso, no sé si han visto ustedes la parada de los ómnibus, cómo se hace el pavimento, se hacen todas unas olitas así, y es justamente por la fuerza de frenado. La fuerza de frenado que están aplicadas sobre el pavimento lo van deformando, y más que nada cuando hay paradas de ómnibus, donde hay vehículos más pesados, la fuerza de frenado es mucho mayor. Bueno, entonces ahora hacemos, como le decía, ese balance de momento. Esto es lo mismo que está en la teoría, nada más, y lo tienen acá, nada más que, bueno, lo estamos viendo de esta manera. Yo ya sé cuál es la fuerza de esta R, que me daría el frenómetro. Saco cuál es la fuerza F, ¿sí?, la fuerza de fricción, según los valores, los diámetros de cada uno de la campana y de la rueda. Y obtengo esa fuerza F de fricción. Ahora, ¿cuál sería la fuerza Q normal
que yo aplico a esa superficie para que me dé esa fuerza de fricción. Entonces, obtengo esa fuerza Q y la fuerza de acoplamiento entre zapata y tambor es de 2308, como está ahí. Era uno de las cosas que pedía el problema. Calcule la fuerza de acoplamiento entre zapata y tambor. Según el material que utiliza, calcular la presión. Bueno, entonces tenemos esa fuerza Q. ¿Y cuál es la superficie que tengo donde está aplicada? Es la longitud de toda la circunferencia, o sea, del tambor, y por el espesor que tenía. B. Acá nos decía B, ¿dónde está? El ancho del tambor acá está. El ancho de esa pata es de 80 milímetros. Bien, este valdría los 8 centímetros, si me emplazo de más, me da la presión de tanto. Y esa presión no supera lo que serían los valores de tabla que sí teníamos los libros, ¿no? Ahí era aproximadamente 6, creo. No superamos los 6 kilos centímetros cuadrados. En ese caso, bueno, se produce un poco por el tema de los autorreforzamientos que se daría esa pata. Pero bueno, acá básicamente sería esa situación considerar una fuerza normal directamente que produce esa fuerza de rozamiento y me produce un momento de frenado. Que entre acción y reacción, bueno, esto sería en una determinada dirección, es decir, la fuerza de roce se opone al sentido de rotación. Sentido de rotación, digamos, antihorario. Esta fuerza de roce se va a oponer a eso. Este es que se rebate ese momento, o se transmite sobre la rueda, ya que justamente estamos presionándola y terminamos transmitiendo ese momento frenante al mismo cuerpo que está rotando, se va contra el pavimento y en fin de cuentas aquí una reacción sería una fuerza. En sentido contrario podemos calcular cuál sería una fuerza de acoplamiento normal entre zapata y tambor y luego saca esa presión. Eso sería el problema. Y acá le puse algo un poco más también avanzando sobre esto, que sería el ABS. Algunos que manejan por ahí, si en algún momento, si tienen vehículos más modernos, a partir de 2015 sale la ley de tránsito que no se podían sacar a la venta vehículos que no tengan el ABS. Lógico que, bueno, las empresas y demás ya no tenían cola de fabricación, entonces esto a partir de aproximadamente el 2017 ya no sale ningún vehículo que no tenga la ABS. Eso, por lo tanto, hay que conocer un poquito cuál es el principio básico y en qué se basa eso. ¿Alguno de ustedes tienen un vehículo con ABS? Que manejan, de hecho que manejan, ¿no? Sí, sí, profe. Bien. ¿Y ha frenado muy fuerte alguna vez? ¿Les pegó un pisotón violento, así, mal? Sí. ¿Qué te ha hecho el pedal? La verdad ni me puso a pensar en ese momento. No. Se suelta, ¿viste? Se suelta y hace como un ruido raro y decís, ¿qué sucede acá? Y te pregunta millones de cosas. ¿Qué he hecho? Capaz que lo roto. ¿Ah? Lo que hace es soltarlo al freno, milésima de segundo, y bueno, después lo vuelve a accionar. Todo lo hace mediante el sistema electrónico. Pero en base a qué y por qué se realiza esa situación, es, vamos a poner bueno, en base a qué se realiza esa situación. Yo tengo una fuerza de frenada que transmito al pavimento que era esa de los, ¿sí? Entonces, aparte tengo, todo eso está explicado ahí, yo lo voy a hacer bien rápido. Una fuerza G, digamos el peso que tendría ese vehículo, esa rueda, sobre
digamos, debido al vehículo, o distribuido según como fuese en esa rueda. ¿Mm? Ahora, ¿qué se hace con ese ABS? Es evitar que los neumáticos pierdan la adherencia en el suelo durante el freno. Entonces, lo que tienen que hacer es mantener el coeficiente de roce estático, ¿sí? Y no superarlo de tal manera que ya se haga dinámico, porque si yo supero el coeficiente de roce estático, como yo le decía en un principio, cuando yo quiero mover un mueble, no sé, quiero mover un mueble, lo empujo, una vez que hago una fuerza, ya venzo esa fuerza de roce estática y la fuerza de roce dinámico menor. Entonces, si yo mantengo un coeficiente de roce estático entre la rueda y la calzada, es decir, que ruede sin deslizar, no cuando ya deslice, la fuerza de frenado que yo puedo transmitir es esa máxima. Esa fuerza que me resultaría de multiplicar G por el coeficiente de rozamiento estático. Esa fuerza máxima, si yo la supero a esa fuerza, es lo mismo que cuando quiero correr mueble, supero esa fuerza, ya la fuerza que transmito a la calzada es menor. Porque siempre está transmitiendo esa fuerza de roce. ¿Sí? Entonces, cuando yo supere esa fuerza, voy a tener un roce dinámico, voy a perder la adherencia y puedo transmitir menos fuerza. Entonces, ¿cuál es el principio básico? No superar esa fuerza. Y acá, bueno, hay todo un balance de momento en cuanto. ¿Cuál sería esa fuerza máxima de frenado? Sería el FBN aquí, que hace G por ese coeficiente de rozamiento entre neumático y calzado, que es el coeficiente estático. Ya tiene un cierto momento que no debo superar, y aparte la fuerza de fricción era Q por mu, que va a ser ya el momento de la fricción que yo haga va a ser Q por mu por RT, radio de Z-mod. Entonces, si yo, ese momento que yo estoy haciendo acá, no debo superar el momento que me produciría, digamos, esa fuerza de roce. Igualando esos dos, puedo sacar esa fuerza Q máxima que hago. Entonces, si alguno, bueno, tenía la ABS y me dijiste que por ahí empezó a sentir un ruido en el pedal y se empezaba a subir, a soltar solo, lo que hace el sistema electrónico es soltar el freno en un segundo. Y bueno, tiene todo un sistema hidráulico, tiene una bombita donde vuelve a producir la misma presión y lo vuelve a hacer. Pero se siente como que en el pedal hay algo raro que está sucediendo. Pero ¿en qué se basa? El ABS tiene que ser ya utilizado en todos los vehículos, es no superar el coeficiente de roce estático, entonces por eso lo suelta el dispositivo de frenado durante unos milisegundos. Simplemente era para tener en cuenta esto y que, bueno, por ahí no sé, capaz puede haber algún problema después, algo así. Pero ahí está desarrollado y eso está en la plataforma, todo desarrollado. Y bueno, como les digo, bueno, la ABS, si bien es cierto, es lógico que está trabajando con sensores de velocidad de rueda, y demás, interviene mucho la electrónica, y bueno, toda esa parte de la electrónica y de la mecánica, o hidráulica, neumática, vista en los vehículos, es utilizada después por la industria, por el gran desarrollo y competencia que hay en la parte de la industria automovilística. Bueno, ahí le quedó, en la plataforma les puse ya el resultado de los parciales, aprobaron todo, lo que vendieron, y le puse la resolución, mírenla. Bueno, continuaremos ya con esta segunda etapa, la segunda parte, el otro martes, los otros temas, y seguiremos avanzando. ¿Alguna pregunta? Profe, para el segundo coloquio, ¿hasta qué tema entra? Hasta lo que veamos en ese momento, ¿no? Hasta lo que lleguemos en ese momento.
Están detallados todos los temas ahí. Sí, pasa que en el cronograma figuran temas 6, 7, 8, 9, 10 de la parte B y hay 2 apuntes que tienen esas No, numeraciones. esa parte B, digamos, los resúmenes, pues yo le resumí eso, parte bien chiquita, o sea, está bien resumido. ¿Qué significa cada máquina, herramienta, qué hace, quién se mueve, quién no? Esa parte hay que saberla bien. Un poco esas relaciones que hay entre velocidad de corte, velocidad de avance y demás. O sea, pequeñas cosas hay que saber. O sea, por ahí, si está puesto eso es porque, como yo le decía, por ejemplo, que acabamos de hablar de sinterizado. Eso es de parte de tecnología mecánica. ¿Sí? ¿Cómo se hace esa pastilla de freno que yo puse ahí? Bueno, con el sinterizado. El reducir a polvo, esto sería una máquina herramienta sin arranque. Que es lo que teníamos también en esa parte que tenemos que ponerle laminado, más que nada bien desarrollado y demás. Pero siempre están todos los temas que nosotros vemos. Igual, yo le voy a poner entonces, para que no haya mucha confusión, como está en la plataforma que dice tema del parcial. ¿Sí? Yo les puse los temas. Yo le voy a poner los temas, pero ustedes tienen que tener en cuenta, todas las materias de las carreras de ingeniería de la UNSA dicen, el reglamento inclusive de evaluación dice, mínimo tiene que tener 2 parciales. Y uno, ya sea un parcial o no, examen integrador. Entonces, cuando nosotros vamos al segundo parcial, como dice justamente en el cronograma, dicen, el examen parcial siempre que es un examen integral. Yo le tomaré todos los temas que vemos en la segunda etapa, en esta segunda parte. Y capaz que venga alguna, pero no algo picante, digamos, de la primera parte, pero un concepto que uno lo tiene que conocer. ¿Me entiende? Si no es algo específico, la soldadura tal, no. Pero sí algo generalizado que lo tiene que ya el concepto conocer. ¿Está? Porque es así el reglamento de las evaluaciones. Mínimo tiene que haber 2 parciales y una evaluación integral que puede o no ser uno de los parciales. Que, bueno, generalmente siempre es uno. Yo no es que le voy a tomar, como le digo, algo muy específico de la primera parte, pero sí algo generalizado. Y la parte de tecnología mecánica eso lo tiene que saber. ¿Ah? Y lógico que si me dicen hasta el coloquio, bueno, por ejemplo, si uno lo mira el cronograma, dice, el coloquio sería el martes primero, ¿cierto? Pero hasta ese día no hemos visto transmisiones hidráulicas, que viene a ser un miércoles 9 de diciembre, o circuito hidráulico, que viene a ser un jueves 10. No lo hemos visto eso no va a entrar, lógico, no va a entrar en un coloquio. Pero después, como dice el parcial 2, ya está, ya viene después de esos temas. Ahí en ese parcial sí va a entrar eso. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, nos veremos el martes que viene para seguir avanzando con el martes que nos toca transmisión por el engranaje. También veremos algún video. ¿Qué les pareció los videos? ¿Son muy aburridos? ¿O les parece bien que hagamos algunos videos así que yo los corté, esos son videos larguísimos, demoran 1 hora. Yo los corté y puse una parte específica. ¿Les pareció bien eso o ya es suficiente con lo que vemos en la plataforma? Sí, No, está está bueno. bueno, profe. Sí, Está bueno. Bueno, se visualiza mejor. Claro, como hay transmisión en engranaje, veremos alguna cosita, no mucho, poquito, pero para, como dicen, visualizarlo.
y conocer mejor. Bueno, ¿listo? ¿Algunas preguntas? ¿Ninguna? Bueno, nos veremos el martes entonces. Nos vemos el martes, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos.